Muy buenas y bienvenidos a Coaster. Hoy vamos a hablar de las montañas rusas, de las coaster, y más concretamente de los tipos de coaster y de montañas rusas que nos encontramos actualmente. El primer tipo de montaña rusa de las cuales vamos a hablar en el vídeo de hoy son las buddies, es decir, las atracciones hechas de madera y que su estructura y vías están hechas con madera. Ejemplos de buddies que encontramos aquí en España son Coaster Express en Parque Warner, Tomahawk y Estampida en Portaventura y Magno Colossus en Terra Mítica, pero esta ya no la encontramos actualmente operativa porque el parque ha decidido cerrarla. El siguiente tipo de montañas rusas son las inverted, es decir, las invertidas. Este es el tipo de montañas rusas en el que el vagón, en vez de ir encima de la vía, es al revés, es la vía la que va por encima del vagón. Algunos ejemplos de algunas inverted, de algunas invertidas, son Batman Arkham Asylum en Parque Warner. El siguiente son las kiddies, es decir, las montañas rusas dedicadas para los más pequeños de las casas, para los niños. Este tipo de montañas rusas es muy característica por ser de poca altura y de poca velocidad, ya que hay que tener en cuenta que van dedicadas para los niños y no están creadas con el objetivo de crear emociones fuertes. Algunos ejemplos de kiddies son Tami Tami en Portaventura, Alucinakis en Terra Mítica, Tom y Jerry en Parque Warner, La Patrulla Canina en Parque Atracciones de Madrid, las más montañas rusas que nos encontramos en España. El siguiente del tipo del que vamos a hablar son los main trains. Estos quieren simular como si fuesen un tren de vapor y son características por tener giros y movimientos bastante rápidos. Algunos ejemplos de main trains son TNT, Tren de la Mina en Parque Atracciones de Madrid, Atracción del Diablo, Tren de la Mina en Portaventura. El siguiente tipo de montaña rusa del que vamos a hablar es de la manufacturadora de Vekoma y es el modelo de Giant Inverted Boomerang. Exactamente en este modelo el circuito de la montaña rusa no está cerrado, sino que al contrario está abierto, lo que permite que el tren pueda hacer el recorrido dos veces, tanto adelante como hacia atrás. Normalmente este tipo de montañas rusas suelen comenzar el recorrido como todas en la estación, pero a diferencia de otras montañas rusas que salen de la estación y van hacia adelante, en dirección hacia el lift, estas no, estas comienzan hacia atrás haciendo un vertical lift, es decir, un lift vertical que sube hacia atrás verticalmente, luego te lanza, haces los elementos y luego haces un cobra roll, un looping, luego acabas finalmente en otro vertical lift, en otro lift vertical y haces el recorrido otra vez, pero en esta ocasión marcha atrás. Y este es un tipo de montaña rusa que a mí me gusta, de las que ocupan poco pero en las que puedes vivir grandes emociones. Ahora vamos a hablar de las stand-up. Este es un modelo de montaña rusa que creó la manufacturadora Bolliger & Mabillard, es decir, B&M, en la que principalmente, normalmente tú en las atracciones vas sentado. Pues en este, como su propio nombre indica, inglés stand-up significa levantado. Pues en estas atracciones vas totalmente de pie. Un modelo innovador que, como he dicho, creó la manufacturadora B&M, y un ejemplo de este tipo de coaster son Green Lantern en el parque Six Flags Great Adventure. Ahora vamos a hablar de las Wild Mouse. Estas se caracterizan por tener un solo vagón por tren y tener varios vagones. Estas se caracterizan por tener curvas bastante cerradas y dar la sensación de que como que te vas a salir del vagón, y la mayoría de los recorridos están hechos en zigzags. Un ejemplo de una Wild Mouse es la atracción de Vértigo en Parque Atracciones de Madrid. Ahora vamos a hablar de un tipo de montaña rusa que es bastante loco y bastante divertido, y son las spinning coasters. Las spinning coasters son todas aquellas montañas rusas en la que el vagón va libremente y puede girar los 360 grados. Este tipo de montaña rusa suele tener elementos muy pronunciados y curvas muy cerradas para que a la hora de hacerlas, con el efecto de girar, con el efecto del giro de 360 grados, ofrecer como un efecto de desorientación al que va montado en la atracción. Un ejemplo de spinning coaster que tenemos aquí en España es Tarántula, y decir que es una de las mejores atracciones que encontramos en el Parque de Atracciones de Madrid. Ahora vamos a hablar de las Dueling. Este tipo de montañas rusas las encontramos generalmente en las montañas rusas buddies, es decir, en las de maderas. Es un tipo de montaña rusa en la que encontramos dos vagones
por lo cual una ventaja que tiene este tipo de montaña rusa es que tienes 2 credits, y esto es algo que los coasters de Tusia la verdad es que por lo menos yo agradezco. Este tipo de montañas rusas suelen tener los recorridos más o menos iguales, no son iguales al 100%, tienen algunos toques de diferencia, pero voy a dar aquí una opinión personal, y es que hay algunos, no suele pasar en todas, pero hay algunas dwelling en las que un vagón suele ser como mejor, o el recorrido es mejor, o siempre hay un vagón que es mejor que el otro. Un ejemplo es Joris and the Drag en Efteling, y un ejemplo aquí a nivel nacional en España es Estampida en PortAventura. El siguiente modelo de montaña rusa de la que vamos a hablar son las Suspended. Estas tienen el mismo mecanismo, tienen un mecanismo parecido al de las Inverted, pero no son iguales, ya que el funcionamiento de este tipo de atracción va por inercia y por balanceo, y generalmente no encontramos inversiones, al igual que encontramos en las Inverted. Un ejemplo de una Suspended Coasters es Iron Dragon en Cedar Point. Ahora llega mi tipo de montaña rusa favorito, y son las Launch Coasters. Estas se caracterizan por empezar el recorrido con una aceleración. En este tipo de montaña rusa encontramos dos tipos de lanzamiento: el lanzamiento eléctrico o el lanzamiento hidráulico. Un ejemplo de lanzamiento hidráulico es el sistema que utiliza el acelerador vertical Red Force en Ferraryland. Ejemplos de launch coaster aquí en España, pues como he dicho, Red Force en Ferraryland y Furious Baco en PortAventura. Dentro de este tipo de montañas rusas, de las launch coasters, encontramos como un subtipo que son las multi-launch, que quiere decir que tenemos dos aceleraciones en todo el recorrido, una al principio del recorrido, una al principio del layout y otra a mitad del recorrido. Un ejemplo de una multi-launch es Taron en Fantasyland.